Y bien amigos, continuamos con más de Latinoamérica en vivo con el tema prioritario del día de hoy, porque en Estados Unidos la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio presentará una lista de personas que han obtenido fortunas valiéndose de los recursos del Estado venezolano y han invertido este dinero en ciudades de la Unión Americana. Pero para abordar este tema a fondo, saludamos a esta hora al abogado penalista especialista en delitos de la delincuencia organizada, Alejandro Rebolledo. Su cuenta en Twitter es @Rebolledo1. Señor Rebolledo, feliz tarde, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, qué gusto saludarte. Son al menos 100 millones de dólares lo que se dice se han lavado en los Estados Unidos desde cuentas venezolanas. Tienen inversiones, se dice que en situaciones como inmuebles, así como también en otro tipo de infraestructura. ¿En qué momento o en qué situación están los venezolanos en este momento en la Florida? Fíjate lo siguiente, es importante más o menos canalizar, orientar varias cosas. Nosotros, por nuestro lado, tenemos una iniciativa que busca llevar al Departamento de Estado 10 expedientes, donde esos 10 expedientes tenemos más de 100 nombres que están involucrados en los expedientes. Esa es una iniciativa nuestra. Hay otras iniciativas que está llevando el senador Marco Rubio, hay otra iniciativa que le escucho a estos señores que declararon el día de hoy, pero tenemos más de un año, más de 2 años llevando a cabo esta información. Estamos de la mano con el diputado Julio Montoya, estamos trabajando conjuntamente en relación a esto. Y te digo que lo importante no es expresar listas ni nombres, porque eso puede prestarse a muchas confusiones, como de hecho se prestan permanentemente, sino en el caso nuestro es llevar expedientes específicos por casos específicos, porque nosotros vamos a solicitar revisar el estatus migratorio de aquellas personas que nosotros presumimos que le han mentido al Departamento de Estado para obtener su estatus, su residencia, su ciudadanía o algún tipo de estatus migratorio para poder trabajar en los Estados Unidos. Tú decías 100 millones de dólares, no, es muchísimo más, es muchísimo más. Estamos hablando de cifras realmente exorbitantes, lo que nosotros venimos trabajando, donde en el caso, por ejemplo, del señor Roberto Rincón, de lo que declaró en Houston, con relación donde se declaró culpable en la corte en Houston, de fortuna y de haber admitido sobornos por más de 2.000 millones de dólares. O sea, realmente son cifras alarmantes, son cifras realmente importantes, donde nosotros tenemos paralelamente un aporte a la reforma a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada en Venezuela, donde ya fue aprobada en primera discusión, donde entre otras cosas hablamos de la recuperación de bienes en Venezuela y también para considerar un porcentaje a las víctimas que denuncien sobre dónde se encuentran bienes de personas que se han de una u otra forma robado el dinero de Venezuela. ¿Por qué encuentran tan atractivo el territorio de Estados Unidos estas personas para lavar su dinero o para depositar sus fortunas? Fíjate lo siguiente, que el dólar americano, acuérdate que existen varios tipos de moneda, el euro y el dólar americano. Los Estados Unidos es una moneda, el dólar americano es una moneda muy fuerte en el mundo. Entonces, de repente tú quieres hacer negocio en cualquier parte del mundo, pero trabajas con el dólar americano, que es la moneda fuerte. Entonces, ¿qué hace el Departamento del Tesoro? ¿Qué hace el FinCEN? Es proteger su sistema financiero. Cuando existen amenazas a su sistema financiero, donde dinero producto del soborno, producto de la corrupción, producto del tráfico de drogas, pueda tocar su territorio, su sistema, su torrente financiero, ellos despiertan alarma. Estas personas, por supuesto, cuando van a cualquier parte del mundo y la moneda con que se trabaja es el dólar americano, no queda más alternativa que trabajar con el dólar americano. Pero, por supuesto, las autoridades americanas que conocen del comportamiento de cuentas saben cómo una cuenta puede ser una alerta, un reporte de actividad sospechosa, porque el origen del fondo y el destino de los fondos no tienen nada que ver con el trabajo de estas personas.
Sin embargo, a decenas de ellas les ha sido muy fácil tener inversiones en la ciudad de Miami, al menos. Se habla de que prácticamente toda la comunidad de Brickell ha sido levantada por funcionarios venezolanos que han invertido su capital en esa región. También se habla tanto de exfuncionarios como la defensora del pueblo, la ex defensora del pueblo que inauguró un spa también en la ciudad de Miami, y se habla también de peloteros que han tenido relaciones con el gobierno venezolano. Pero ¿por qué escogen esta ciudad? ¿Por qué escogen la ciudad de Miami? Bueno, primero, el estado de la Florida es muy cercano a Venezuela. Primero hay ciudades ya en Florida donde es de muchos venezolanos, digamos, donde conviven muchos venezolanos y da facilidades, digamos, para obtener vivienda. Acuérdate que el estilo americano es el siguiente: yo creo en ti, vas a hacer negocio, yo creo en lo que tú me estás diciendo, creo en lo que tú vas a invertir. Ahora, si tú me mentiste, es donde viene un problema grave. Cuando yo voy a hacer un rastreo y voy a investigar y voy a ver la vinculación de dónde proviene tu fondo y veo que tus fondos provienen de un origen ilícito, viene lo que está pasando con el caso, por ejemplo, este señor Samar López, que viene de la confiscación de los bienes, el congelamiento de las cuentas, y empiezan a pertenecer a listas donde para todo el sistema financiero del mundo va a tener la muerte financiera esta persona que tiene cuentas que han sido congeladas o están en una lista americana. ¿Por qué? Porque yo, como Estado americano, no voy a permitir que si tú trabajas conmigo como banco, tú puedas tener negocios con una persona que para mí es una persona que tiene un dinero mal habido. Por lo tanto, si tú deseas trabajar con él, yo te voy a multar, incluso te voy a no permitir que tengas una licencia para que trabajes con mi dinero, con el dólar americano. ¿Qué debería hacer el gobierno de Estados Unidos con esas fortunas que vienen ilícitas desde Venezuela? Bueno, hemos dicho en varias oportunidades que también es la doble moral del mundo, ¿no? Se dice que Venezuela es un país corrupto, un país con poca transparencia, un país con debilidades institucionales, pero yo siempre he dicho, bueno, ¿y cómo es posible que se acepte ese dinero de parte de personas? No se le hace una due diligence para establecer realmente de dónde provienen los fondos, cuál es el origen de los fondos, a qué actividades se dedican, dónde han sacado ese dinero y esa grande fortuna. Hay que esperar que exista un escándalo para poder congelar las cuentas y los bienes. Yo creo que debe establecerse toda una debida diligencia para, primero, unas personas que van a comprar 5 o 6 apartamentos, como hay venezolanos que compran 15 apartamentos en los Estados Unidos. Tenemos ejemplos de un sujeto que compró 101 apartamentos en Dubái, por ejemplo. Entonces, cuando se ven ese tipo de situaciones, cuando se ven ese tipo de negocios, deben despertar señales de alerta. ¿Cómo es posible que se llegue o se espere un escándalo para establecer que estas personas hacen negocios ilícitos con el gobierno venezolano? Entonces, cuando existe la corrupción, el soborno, lo que debe establecerse es el congelamiento de esas cuentas, pero claro, se necesita la asistencia legal mutua, la cooperación internacional para nosotros poder recuperar ese dinero producto de esa actividad ilícita que se encuentra en los Estados Unidos. Eso es posible recuperar ese dinero porque hay antecedentes a este caso como lo fue el Banco Privado de Andorra y también las cuentas en HSBC. Ese dinero sigue allí, sigue en esas cuentas, ese dinero no se ha recuperado. Mira, hasta que nosotros no tengamos un fortalecimiento institucional en Venezuela, si no tengamos instituciones débiles, tengamos un territorio gris, donde no exista la asistencia legal mutua y la cooperación internacional, no va a ser fácil poder recuperarlo. Pero sí, los delitos contra el patrimonio público no prescriben en Venezuela. El artículo 271 de la Constitución lo establece. De tal manera que nosotros debemos insistir en la denuncia, debemos insistir en la investigación para que ese dinero pueda ser producto a aquella persona que pueda estar siendo señalado. Y ese dinero sea producto de actividades lícitas, bueno, que lo declare, como aquella persona que esté en la lista OFAC puede apelar a la lista OFAC. No, siempre existen personas que pueden salir de la lista OFAC justificando que no hay suficiente información para ello. Hablaba usted de una legislación que está discutiendo con el diputado opositor Julio Montoya acá en Venezuela. ¿Qué alcance tendría esta legislación? Bueno, precisamente creemos que la reforma a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que la tiene la Comisión de Política Interior, que ya fue aprobada en primera discusión, entre otras cosas establece una lista de PEPs, de personas políticamente expuestas,
para saber con qué personas deben tener un mayor monitoreo los bancos, los sujetos obligados. Desde el principio establecer quién es el beneficiario final con un negocio, porque no sucedan cosas como los Panama Papers, que una compañía es socio de otra compañía y otra compañía y otra compañía, entonces es difícil establecer quién es el beneficiario final del dinero de los bienes. Evitar la vuelta giratoria. ¿Qué es la vuelta giratoria? Que una persona después que fue ministro, que fue viceministro, presidente de un instituto autónomo o tuvo un alto cargo, no pueda ser proveedor del Estado por un periodo de 3 años. Y por supuesto, lo que tiene que ver con una superintendencia de los negocios no financieros para sensibilizar a lo que son los negocios que no tienen que ver con la banca, al sector real, con la prevención del lavado de dinero. Y sin lugar a dudas, la recuperación de bienes, que va a ser importante para nosotros poder establecer que esos bienes producto de actividad ilícita puedan recuperarse. Mira, esto es posible. Existe toda una legislación mundial que nosotros la hemos trabajado, Adriana, de diferentes maneras. La hemos trabajado desde el punto de vista académico, operacional y legal, mundialmente, con nuestras conexiones y relaciones internacionales. De tal manera que sí podemos llegar a donde está el dinero producto de esa actividad ilícita, y lo que queremos, por supuesto, es que sea traído a Venezuela para que sea mejor utilizado. Y por supuesto que no es que se le va a dar de repente como un cheque en blanco a quien esté al cargo del gobierno en su momento, sino que puede establecerse un fideicomiso y que ese dinero pueda ser utilizado realmente para obras en Venezuela. ¿Qué otros estados, además de la Florida, son blanco de estas inversiones de funcionarios venezolanos cuyos capitales podrían venir de fortunas ilícitas? Fíjate, se ha establecido que el estado de la Florida, en Nueva York también se han detectado una serie de operaciones, en Houston se han detectado operaciones y personas que son venezolanos y que se sospecha de la procedencia lícita de su fondo. Entonces, hay un rastreo que con la colaboración que mantenemos con las autoridades americanas. Nosotros, como te dije, estamos tratando de entregar estos expedientes que tenemos con los nombres que están ahí. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Tenemos más de 5.700 firmas que nos están apoyando, lo hicimos público para que podamos tener un soporte mayor en relación a nuestra iniciativa, porque estamos esperando quién ganaba las elecciones en Estados Unidos. Ganó el señor Trump. Hemos visto que su manera de ver la política exterior ha sido mucho más fuerte, y vamos a encontrar el momento para llevar, digamos, nuestra investigación a las autoridades americanas. Hablábamos además del tema de los estados. ¿Cuáles son esas inversiones en las que estos ciudadanos ponen su capital con mayor frecuencia? En donde más invierten en bienes raíces. En los bienes raíces, digamos que es donde, en el área donde mayores están participando. Para eso he tenido la invitación del alcalde de Miami, que me dijo que quería que hiciéramos un foro ya para hablar en el mundo inmobiliario del estado de la Florida. ¿Cómo han hecho? Bueno, mira, te puedo decir que desde la utilización de los cupos de las tarjetas que se tenían por dólares, hasta cantidad de dinero que no pueden justificar el origen de los fondos. Cuando llega un venezolano, comentarios del sector inmobiliario, ya no era una persona que iba a pedir un crédito de un porcentaje para comprar una vivienda para radicarse en los Estados Unidos, sino comprar 5 o 6 apartamentos, digamos, en una sola gestión, en un solo negocio. Es decir, reportes de actividades sospechosas importantes. ¿Por qué no se han tomado las medidas? ¿Por qué cuando se establece un caso de repercusión internacional afecta al sector inmobiliario americano? ¿Por qué no podemos tener un mayor monitoreo con los ciudadanos venezolanos producto de cuál es el cargo que han ejercido y cómo pueden tener en su cuenta esa cantidad de dinero? Bueno, entonces, ese tipo de negocios, otros han comprado franquicias, otros han tratado de hacer otro tipo de negocios que no son fáciles de mantener en los Estados Unidos, pero, bueno, buscan fórmulas de lavar de su dinero, de ocultarlo para otras personas, pero digamos que el sector inmobiliario es uno de los sectores donde se ha ampliado el lavado de dinero allá. Alejandro, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con TV Venezuela y Vivo Play. Adriana, a la orden. Era Alejandro Rebolledo, quien es experto en enfrentar la delincuencia organizada. Nosotros de esta manera hacemos una pausa, pero al regreso venimos con más de Latinoamérica en Vivo.